bienvenidos a todos. Un gran tiempo para adorar al Señor, para recibir lo que Él tiene en nuestro corazón y también para celebrar. Iniciamos. Cristo, el cumplimiento de todas las cosas en todos los tiempos. Todas las promesas que tenemos en el Antiguo Testamento se cumplieron en una persona, en Cristo Jesús el Señor. Por eso es que necesitamos conocerlo, necesitamos establecer y edificar nuestras vidas en el fundamento de esta realidad, no por consumarse, no por hacerse, de esta realidad consumada. Jesucristo, la semilla eterna. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él es la semilla que se sembró en la cruz para que hoy todos nosotros estemos acá. Entonces, Cristo le hablaba a las multitudes por parábolas. Las multitudes lo seguían porque querían ser sanados, querían comer, querían milagros. Entonces, ¿y está bien? Sí, porque Él es un Dios bueno, es un Dios de gracia, que siempre nos da todo. Pero hay veces que recibimos lo que queremos y dejamos de edificar, de profundizar en la verdad que nos va a hacer permanecer en todos los tiempos, en los tiempos difíciles. Entonces Jesús habló sobre la semilla. La palabra es la semilla, Él es la semilla. Y habló de 4 terrenos. Dice que esta semilla fue sembrada junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Después la semilla también fue sembrada en pedregales, tierra muy dura. Y dice que creció rápidamente, pero como no tenía raíz, se secó. Entonces, después, esta semilla también fue sembrada entre espinos, pero los espinos ahogaron la semilla y no pudo fructificar. Hasta que llegó al último terreno, que es la buena tierra. Y esta buena tierra dio fruto. Entonces nosotros podemos ver que los de junto al camino, el camino es Cristo, los de junto al camino son aquellos que no han conocido al Señor. Y en la explicación de esta parábola, Él dijo que los que no entienden la palabra, viene el diablo y arrebata la palabra. Pero los otros que fueron sembrados en pedregales son aquellos que son hijos de Dios, pero no han profundizado en la palabra, no han profundizado en la verdad. Entonces, cuando viene el tiempo de la prueba, su fe se desvanece y se apartan. Pero los que fueron sembrados entre espinas son aquellos que el afán, dice Jesús dijo, el afán de la riqueza, el afán de buscar, de tener, siendo que, como vimos el anterior domingo, ya tienen. Él dijo, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber, porque esto hacen los gentiles. Y vimos la guía de quiénes eran los gentiles en ese tiempo. Eran los que no estaban bajo pacto, eran los incrédulos, eran los que no habían entendido lo que es ser un hijo de Dios, lo que es ser provisto por la fuente de todo bien que es Dios. Entonces, en el afán de buscar más y más, ahogan la palabra. Pero los que oyeron y entendieron son los hijos de Dios que han echado raíces, han puesto un fundamento en esta verdad. Así que muy importante entender, o sea, atender para entender. Ese entendimiento nos va renovando la mente. La palabra es para todos, pero el conocer los misterios del reino es para los hijos.
los discípulos le dijeron, ¿por qué a ellos le hablas por palabras? Y él les dijo, porque a ustedes es dado a conocer los misterios del reino, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, viendo no ven. ¿De quién nos está hablando ahí? De las personas que no han aceptado a Cristo Jesús en el corazón y por lo tanto no han nacido de nuevo. La naturaleza antigua es ciega, es sorda y no entiende. Por ejemplo, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y los ciegos de nacimiento, si usted le pregunta a un ciego de nacimiento, ¿qué color es el cielo? No tiene idea. No tiene idea. Usted le puede decir, pero es celeste, pero no tiene idea del color celeste. ¿Y sabe qué sucede con los ciegos espirituales? Los que no han nacido de nuevo, los que no han recibido a Cristo en su corazón, los que no han profundizado en la palabra. Cuando se ministra esta verdad presente, muchos la devalúan, otros rechazan lo que no entienden, porque es así. Rechazamos lo que no entendemos, o lo menospreciamos, o lo devaluamos, porque no entendemos la importancia de la semilla, de la palabra. Pero ¿sabe qué hacen otros? ¿Qué hace la religión? Lo interpreta desde su mente natural. Y ahí nace esa religión que nos separa de la verdad, que nos lleva a depender de nosotros mismos y no del Señor. Por eso, mis amados, es tan importante entender, porque la palabra es para todos, pero la explicación de la misma es para los hijos, porque todos estaban tras de Él por lo que les podía dar, pero los discípulos estaban, Él mismo dijo, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Por qué? Porque entendieron y por revelación entendían que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario entender? Es necesario entender para permanecer. Porque si no entendemos, amados, no vamos a permanecer. Si no entendemos, no vamos a creer ni vamos a obedecer. Importantísimo entender para permanecer. Jesús le dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros tenemos una semilla incorruptible que fue sembrada dentro de cada uno que recibió a Cristo en el corazón. Y esta semilla incorruptible es completa, es perfecta, está en nosotros, pero se tiene que desarrollar. Es como un bebé que está en el vientre de la mamá. Primero es un cigoto, creo que son 2 milímetros, pero está completo. Pero está en el ambiente correcto y se va a ir desarrollando. Pero ¿saben qué, mis amados? No se puede quedar más de 9 meses en el vientre. Tiene que salir. Por eso es que la vida del Hijo que está en nosotros se tiene que manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? A través del fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. El fruto de Él mismo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, es gozo, es paz, es bondad, es fe, es mansedumbre, es humildad, es paciencia, es dominio propio. Ese es el carácter de Cristo que se debe manifestar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Todos sabemos que el fruto no se lo come el mismo árbol, es para que otros coman. Entonces, en tu casa necesitan el amor, la paz, el gozo. Eso es muy importante en las relaciones interpersonales. Unos esposos que se amen, que tengan paz entre ellos. Porque los hijos van a crecer seguros. Porque ¿qué es lo que te da seguridad? El amor. ¿Qué me sanó a mí de la inseguridad?
el amor del Padre y me estableció en paz con mi papá terrenal. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amados, ¿qué es permanecer realmente? Permanecer es permanecer en la palabra. Permanecer es establecerse en la verdad, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Es permanecer en el amor, en la gracia. No es venir los domingos, no es alguna situación, bueno, voy a ir porque tengo, porque no, es permanecer en Cristo. Y por permanecer en Cristo, claro que vamos a participar del cuerpo. Estas reuniones son maravillosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está unido. Estamos orando unos por otros. Entonces, gloria a Dios, porque permanecer en Cristo es permanecer en la verdad, en la realidad de lo que dice su palabra. Es poner el fundamento en la verdad. El fundamento nos da estabilidad, seguridad, nos hace permanecer. Y el permanecer nos fundamenta en una realidad. ¿Por qué razón necesitamos permanecer? Porque hay situaciones difíciles, hay pruebas en la vida. Pero si no estamos arraigados en la verdad, nuestra fe se va a desvanecer. Amados, me tocó hacer un artículo en la universidad de la iglesia del primer siglo. Y comencé a investigar. Esta iglesia estaba fundamentada en la verdad, en el fundamento que es el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Ahí no se podía decir Señor a otro Señor que no sea el César. Los que decían Señor a otro tenían que ir al circo donde estaban los leones o los gladiadores y morían aserrados o quemados. Y estos hijos de Dios que arraigaron sus raíces en la verdad en Cristo, que Él era el todo en ellos, ¿saben cómo morían? Cantando y diciendo, Jesucristo es el Señor. Y por eso morían. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Si Él no es Señor en nuestras vidas, es porque no hemos profundizado, no nos hemos arraigado, porque lo tomamos como Salvador de nuestras almas y de nuestras situaciones, pero necesitamos tomarlo como Señor de toda nuestra vida. La palabra de la cruz es locura para algunos y ofensa para otros, pero para los entendidos es poder. ¿Sabe por qué? La palabra de la cruz es ofensa para el viejo hombre, porque en la cruz Dios le dijo no a la carne. Dios le dijo basta, ya no vas a esclavizar a los que son míos. Y obviamente que nos dejó un libre albedrío y nosotros vamos a decidir quién nos gobierna. Si los deseos de la antigua naturaleza que nos gobernaban antes por la ignorancia que teníamos de lo que esas cosas producían, y en primer lugar, toda la obra de la carne, todos los deseos de la carne tienen un solo propósito. No es destruirte, no es destruir a la juventud en las drogas, no es hacer esto o lo otro. ¿Saben qué es? Apartarte de Cristo. Podemos estar muy bien, muy saludables, pero con un corazón indiferente, egoísta, mirando a nuestro propio ombligo. Pero los hijos de Dios dan fruto para que otros coman. Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, los que no entienden, menosprecian la palabra de la cruz, se ofenden. La palabra de la cruz es ofensa. ¿Y por qué se ofenden? Porque está atingiendo
al viejo hombre. ¿Y sabe qué es el viejo hombre? Es ofendible. Amados, el viejo hombre es ofendible. ¿Por qué hay tantas luchas en la familia, en los matrimonios? O en las iglesias. Porque la carne brota alguna ofensa, pero la gente se ofende y no perdona ni avala. ¿Pero por qué? Porque su fundamento no es Cristo. Necesitamos perdonar. Necesitamos rendir el corazón. Si estamos arraigados verdaderamente en Cristo, ya no vivimos nosotros. El que vive es Cristo. Aquel que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando alguien se ofende o cuando yo me ofendo, ya sé, estoy en la carne. Estoy gobernada por lo viejo. Esa era la actitud que tenía antes. Y cuando alguien se ofende, comienzo a orar. Será la persona más orada. Y no lo digo en chiste, es la verdad. ¿Por qué? Porque a veces podemos ofender. No con mala intención, pero así es. La palabra de la cruz ofende a lo que no quiere someterse a lo que es la verdad. La carne nunca se va a someter a Dios. Por eso es que tú tienes un libre albedrío y yo también, para decirle, basta, no me vas a gobernar. El que me gobierna es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo a quien yo me rindo, me someto y dependo de Él. Entonces, la palabra de vida eterna es el Señor Jesucristo. Pero como esta palabra de la cruz para los ciegos, los que no entienden y lo que no entienden lo interpretan desde la mente natural, entonces les ofende. ¿Qué le pasó? Jesús dice que muchos de sus discípulos lo habían abandonado, ya no estaban con Él. Y Él les habló y les dijo, ¿esto les ofende? Porque muchos de ellos ya no andaban con Él. ¿Esto les ofende? La carne, en la Reina Valera, lo puse esto en la Nueva Traducción porque está muy buena justamente la traducción. En la Reina Valera dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero aquí dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Para la mente natural, entender lo que Él les decía, que Él era el pan que bajó del cielo para dar vida al mundo. No lo entendían. Se enojaron y se marcharon. Lo dejaron. Entonces, mire lo que dice esta traducción. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y después, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le dijo en la Reina Valera, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amado, fuera de Él habrá filosofía barata, muy bonita para el alma, pero que no te produce vida, paz, ni libertad, porque solo la verdad produce libertad. Solo el tener comunión íntima con esta verdad produce libertad. ¿Saben qué? A Dios no le gusta el sudor. A Dios no le gusta el esfuerzo humano. No le gusta el sudor. ¿Por qué razón? Porque fue la maldición que le dio al hombre antes de sacarlos del Edén. Con sudor comerás todos los días de tu vida. Ellos menospreciaron que eran administradores de una tierra que lo tenía todo.
Eran administradores. Dios les dio a trabajar, pero a administrar, a cuidar el huerto donde estaba en el centro el árbol de la vida. Y el único mandato que tuvieron lo desobedecieron y fueron apartados de la vida. Entonces, ahí después vemos nosotros en Ezequiel 44, 17 al 18, no lo puse por estética, no lo puse por no tener más láminas, pero dice a los sacerdotes que entren en el tabernáculo, no van a vestir solo de lino, turbantes de lino, calzones de lino, no van a vestir lana para que no suden. ¿Por qué razón? Porque el esfuerzo humano te quita la dependencia de Dios. Estás tan esforzado buscando tus propias cosas y haciendo tus propias cosas sin que Dios te lo haya dicho, que te olvidas de consultar, de preguntar y de esperar en Él. No le gusta el esfuerzo, ¿sabe por qué? Porque el único sacrificio acepto para Dios es el sacrificio de su Hijo. Y en ese sacrificio somos salvos y tenemos por gracia todo lo que necesitamos. Nos está diciendo que seamos flojos y no trabajemos. Jamás. Pablo dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, todos los que ministran a personas, saben el tiempo que uno invierte. Todos los que predican saben el tiempo que uno invierte en la palabra. No es cualquier cosa sacarla de cualquier lado, no. Entonces, muy importante entender, a Dios no le gusta el sudor, porque el esfuerzo humano hace que dependamos de nosotros mismos y no de Él. El Señor, después, las bienaventuranzas, pensamos que solamente son 10 versículos en Mateo 5. No. Las bienaventuranzas son todo Mateo 5, todo Mateo 6 y todo Mateo 7. Después de que terminó, a toda esa multitud les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Amados, entendiendo en este nuevo pacto la obediencia a Dios, entendiendo como hablamos hace un tiempo atrás sobre el submarino que está en el fondo del mar, tiene un reactor nuclear dentro del submarino que le abastece la energía que necesita para permanecer todo el tiempo sin subir nuevamente a su base. En nosotros está el Espíritu Santo, está Cristo. Y vimos en Hebreos 13 que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la obediencia? La obediencia es la de Cristo a través de nosotros. Pero ahí el detalle, porque para que Él se manifieste con todo lo que es y todo lo que tiene, necesitamos rendir el corazón. A veces preferimos hacer muchos trabajos pesados, muchos actos, pero no rendir el corazón, no morir al yo. ¿Qué es morir al yo? A veces la gente piensa crucificar. No, se crucifica al hombre viejo adentro y tú decides perdonar al que te hizo daño. Y tú decides confiar cuando no veas nada. Y tú decides permanecer a pesar de. Entonces, aquí Él les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? Hay una fe de oídas, la que tenía Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento. Amados, hay una fe de oídas en la iglesia de Cristo.
No estoy hablando de esta se salva porque estamos de aniversario. Oiga, hay una fe de oídas, que cuando viene la situación, se enojan, reniegan, bye bye a Dios. Entonces, hay una fe, hay una religión mecánica de labios sin rendir el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué sucede esto? Porque si no entendemos, si no conocemos quién es Cristo, amados, ¿por qué no le obedecen? ¿Por qué no le conocen? ¿Y por qué no le aman? ¿Y por qué no le aman? Dijimos el anterior domingo, porque no le conocen. El que le conoce, es imposible no amar a este Dios maravilloso. Entonces, Él les dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Aquí está un principio muy importante. A Dios no le gusta una fe superficial. El detalle es, cavó y ahondó. Profundizó. No venga y solamente se conforme con esto. Vuelve a escuchar la palabra. Agarre su Biblia, como me gustó lo que me dijo Andrea. Yo escucho la palabra leyendo la Biblia, porque se me abre más el entendimiento. Entonces, profundicemos en la verdad. Profundicemos en la palabra. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Lo importante y lo interesante es que el fundamento y la roca es una sola persona. Es Cristo Jesús el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él es todo. Y yo estaba hoy en la mañana agradeciendo y justamente buscando la canción con la que terminaron la alabanza, 1000 veces. Por este tiempo es mi alabanza en la que estoy ahí postrada, orando. Y ahí el Señor me ministraba cómo el amor de Dios es tan intenso. Esa pasión intensa que no negó ir a la cruz. Hay otra canción que me gusta mucho, O todo o nada. Y yo soy así, o todo o nada. Yo soy intensa. ¿Por qué? Qué tremenda que es intensa. Porque la naturaleza del que es intenso está en mí. No es mi obrar, es que esa naturaleza poderosa está en mí. Y he entendido lo que dijo el apóstol Pablo, que Cristo sea el todo en todos. Si Cristo no es el todo en mí, ¿para qué quiero vivir? No me gusta estar a medias. ¿Es todo o es nada? Que Cristo sea todo. Que seamos guiados por Él. Esto no es religión, esto es vida. Por eso es que los mártires no les importaban. Calladito, no diga que Jesucristo es el Señor, porque el César es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y así morían cantando. Entonces, amados, más el que oyó, dice, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento firme, estaba sobre la roca. Pero sucedió lo contrario con el otro. No puso el fundamento. Edificó su casa sobre la arena, sobre lo temporal, sobre lo superficial, sobre lo pasajero. Y le pasó lo mismo, no que a uno le pasó más grave y al otro menos. No, la misma situación. Pero los resultados fueron diferentes. Uno permaneció y el otro fue destruida su casa. Necesitamos entender y profundizar, echar raíces. El valor de lo que no se ve. Aquí el apóstol Pablo, versículos anteriores, estaba amonestando a los corintios.
Les quise dar alimento sólido, pero no pude porque ustedes son inmaduros. Habiendo peleas entre ustedes, habiendo distinciones, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Quién es Pablo y quién es Pedro? ¿O quién es Apolos y quién es Pablo? Servidores por los cuales ustedes han creído. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y entonces les dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, como dice, solamente somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. En la NBI dice campo de cultivo de Dios. ¿Cuál es la semejanza o cuál es lo común entre un campo de cultivo y un edificio? En el campo de cultivo la semilla que se mete en la tierra no se ve. Y en el edificio su cimiento, su fundamento no se ve. Pero ¿qué pasa? A los niños no les gusta eso. Porque el fundamento no es bonito al principio, pero es lo que va a sostener esa casa. Los niños quieren ya las cosas. No quieren esperar los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a invertir la manera de edificar y comienzan a poner primero paredes, ventanas, sin fundamento, por lo que se ve. Entonces, muy importante entender, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros estamos edificando nuestra casa espiritual. Usted es la casa de Dios, la habitación de Dios. ¿Cómo está edificando esta casa? Después en este capítulo habla de materiales para edificar la casa. ¿Cuál es el material correcto para edificar esta casa? La nueva creación, la nueva naturaleza, la palabra de Dios, la comunión con Él en el Espíritu. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados, no te concentres si estás pasando un tiempo difícil. ¿Quiénes están pasando pruebas en este momento? Muchos de nosotros, ¿no es verdad? Pero si nos concentramos en eso, no mires las cosas que se ven porque son temporales y te pueden sacar del foco de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No que lo haya alcanzado ya. Amados, estaba hablando de perfección. No era perfecto todavía. No que lo haya alcanzado ya, pero una sola cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Extender es la mano poderosa de Dios guiándolo. Extendiéndose, una sola cosa hago. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Conocer a Cristo y darlo a conocer, ser transformados a la imagen del Hijo. Entonces, las cosas que se ven son temporales, van a pasar, pero las que no se ven, amados, son eternas y comienza aquí. Arraigados y edificados en Cristo. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, así deben seguir sus pasos. ¿Quién es tu Señor? Nuevamente. Tu mente, tu yo. ¿Quién es tu Señor? Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Amados, hay una lucha en nuestra mente. Mire, ahí hay una lucha en nuestra mente. Pero los que ahondan y se arraigan en la verdad, no va a dejar de haber la lucha, pero esa lucha no te va a desviar, no te va a sacar. Esa lucha va a someterse a la verdad que tú crees. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, no permitan.
No, pero es que el diablo, pero es que no. Aquí te está poniendo la pelota en tu cancha. Te está diciendo, no permitas. Tú tienes el libre albedrío. No permitas que nadie los atrape. Fíjense, quedamos atrapados y eso esclaviza a la gente. Y comienzan a hablar cualquier cosa porque tiene buenos términos, es bonita. Filosofías huecas y disparates elocuentes. Palabras hermosas, si son, yo he leído filosofía y la verdad, ¿para qué decir que no? Si me gusta, pero ¿qué me aporta a mi espíritu? Nada. Solo la verdad trae descanso, gozo, certeza y seguridad. Jesucristo, Señor del tiempo, el preexistente, el que siempre existió. Jesucristo, Señor de todos los tiempos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino, donde Él es el rey y los que le reciben a Él necesitan someter su corazón a su señorío. Predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Quién es el cumplimiento del tiempo, amados? Jesucristo, en toda la tierra y en tu vida. Él es el cumplimiento del tiempo. Por eso es que David con tanta sabiduría dijo, Señor, en tus manos están mis tiempos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El rey es Él y el reino también. El reino lo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento, ya hemos hablado, no son lagrimitas, puede haber una conmoción, sí, pero arrepentimiento es un cambio de mente, metanoia, arraigarse en la palabra, arraigarse en la verdad, crecer en esta verdad, madurar en esta verdad. No que lo haya alcanzado ya, amados, dijo Pablo, pero una sola cosa hago, no me desenfoco, permanezco. Dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Las promesas son para todos, pero la herencia es para los hijos. En una casa pueden haber todos tus hermanos, tu familia, todo lo que tú ames y puedes darles algunas promesas, pero la herencia solo se la das a tus hijos. Así es en la familia de Dios. Las promesas son para toda la gente que las quiera tomar, pero la herencia solo es para los que son hijos, los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Cristo en su corazón, se han convertido en hijos de Dios. Son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero sucede que estos herederos, cuando no maduran, cuando son niños, en nada difieren de los esclavos, aunque son señores de todo. No pueden utilizar los recursos que les pertenecen por derecho legal. Por derecho legal les pertenece esa herencia. No lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque no tienen manejo de la administración ni del tiempo. Un niño se puede pasar jugando todo el día sin ninguna pena. Un niño puede estar peleando todo el tiempo y quitándole los juguetes a los otros sin ninguna pena. Un niño puede malgastar todo en chocolates, en golosinas, en cualquier cosa, sin ninguna pena. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo el sistema de pensamiento del mundo. Eso quiere decir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cumplimiento del tiempo. ¿Quién es? Cristo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, amados, no somos esclavos, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. Es que todo es por Cristo, en Él, para Él y por medio de Él. Ya no somos esclavos. ¿Por qué queremos vivir como esclavos? ¿Por qué queremos operar como operan los esclavos? Teniendo toda la herencia a tu disposición. La herencia es Cristo. Cristo, nuestra herencia eterna y jubileo eterno. Aquí, cada 50 años había un jubileo de un año. Imagínense, número 5 es gracia, ¿no? Pero cada 50 años ellos tenían un año de jubileo. Y básicamente eran 5 cosas. ¿Y cuál era la primera? Que se hacía, porque todo es una figura, todo es un prototipo de Cristo, de la obra de la cruz. ¿Qué era lo que se hacía en el jubileo? Comenzaban a tocar las trompetas en el día de la expiación, el día del perdón. Mataban un cordero. Ahí comenzaba el jubileo. Esa es la figura del Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo y en el cumplimiento del tiempo físicamente. Mataban el cordero y el primer punto, podemos decir, del jubileo era el perdón. El segundo, aquí, la libertad de los esclavos, de todos los moradores de la tierra, la libertad de los cautivos. Y cada uno en ese año de jubileo podía volver a su posesión. Si había perdido algo, se lo devolvían todo. Y cada cual volverá a su familia. Ojo acá. Matrimonios. No vivan enemistados, en pleitos, separados. Año de jubileo. Cada uno vuelve a su casa, a su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. Fíjense, amados, el cuarto punto era, van a descansar de sus trabajos. Y la tierra va a producir. ¿Cómo lo haría Dios? Pero la tierra iba a producir, ¿y sabe para cuánto? Después leyendo, le iban a alcanzar hasta para 3 años lo que la tierra le produzca por gracia. ¿Qué es lo que quiere Dios en tu economía? El descanso de tu mente, de la lucha interna. El descanso de tu ser, entendiendo que Dios es tu proveedor, que Dios es tu fuente, que Dios es el que hace. ¿Cómo es que la tierra producía? Ese es el poder de Dios. Y el quinto punto era la liberación de las deudas. ¿Quiénes tienen deudas acá? Liberación de las deudas. Pero la buena noticia es que ya se me acabó el tiempo, pero la buena noticia, amados, la buena noticia es que Cristo es nuestro jubileo eterno. No vamos a esperar cada 50 años para ser libre de deudas. No vamos a esperar cada 50 años para que se nos devuelva la posición que las posesiones que hemos perdido. No vamos a esperar cada 50 años para que las familias vuelvan a estar en comunión, en unidad. Cristo es el jubileo eterno. Cristo es tu herencia. Por eso es que Él es el cumplimiento de todas las cosas en todos los tiempos. ¿Y qué pasó? Vino a Nazaret, donde se había criado, y se le dio el libro de Isaías y halló el capítulo 61. Le dieron a leer el capítulo 61. Y él comenzó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.
¿Y saben qué les dijo? Todos estaban fijos en él. Y les dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. No me estoy inventando, ¿quiere verlo? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, vamos a ver a este jubileo eterno y tú te vas a agarrar. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esto es jubileo, amados. Pero no tenemos que esperar 50 años. Es eterno, es todo el tiempo. Y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Fíjese que en el nuevo pacto Jesús omitió esta parte, no la dijo. Lea Lucas 4, 16 en adelante, omitió, porque ya no hay venganza. Toda la ira y la venganza fue para su Hijo, para que nosotros podamos volver a Dios como hijos amados, herederos. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes son árboles de justicia aquí? Todos nosotros. Y por eso es que estamos llamados a dar fruto. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Tendremos iglesia en otras ciudades. Los extranjeros van a ministrar a las personas que sean ganadas para Cristo en otras naciones. Lo tomo porque Dios me lo dijo. Y vosotros seréis llamados, amados, mire lo que somos llamados de parte de Dios. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Esto es el jubileo. El jubileo no es cada 50 años, el jubileo es Cristo, es eterno, es cada día. Caminamos con cielos abiertos, caminamos con promesas cumplidas. Por eso vale la pena rendir el corazón, humillar nuestras vidas delante de Él y arraigarnos, que esta raíz de tierra seca que dijo Isaías 53, se arraiga en nuestra alma y comienza a fructificar su carácter, su amor, su gracia, su bondad, su fidelidad. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Este es el pacto eterno, amados. Este es el nuevo pacto que es eterno, porque Dios lo habló desde el Génesis. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y su renuevo en medio de los pueblos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Linaje, ¿qué es linaje? Hijos. Tu linaje es divino. Tú tienes el ADN de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Linaje, pero no cualquier cosa. Linaje bendito. Diga, soy linaje bendito de Dios, mi Padre. Amén.